¿Y si los mapas antiguos revelaran continentes que no deberían existir? Imagina, por un momento, abrir un plano muy viejo. El papel cruje bajo los dedos, la tinta está desvanecida, y sin embargo, hay líneas de costa que no encajan con ningún atlas moderno. Hay bahías dibujadas donde hoy hay océano abierto, cordilleras costeras que parecen rozar islas ahora sumergidas, y puertos anotados con nombres que nadie recuerda. ¿Qué clase de historia guardan esas orillas que ya no existen? ¿Qué memoria humana podría sobrevivir al avance del mar y al olvido? Esta noche te invito a caminar por esas orillas perdidas conmigo. No como profeta que profetiza certezas, sino como narrador que observa estratos, carta por carta, sedimento por sedimento. Vamos a recorrer excavaciones que hablan desde abajo hacia arriba, capas de barro que separan tiempos, paredes antiguas que emergen como cicatrices, y entre ellas atisbar mapas y esquemas que podrían ser huellas de un paisaje que el agua se llevó. No pretendemos demostrar un continente perdido. Planteamos una hipótesis. Múltiples pistas repartidas por el planeta apuntan a costas que cambiaron para siempre. Si esa hipótesis fuera siquiera parcialmente cierta, nos obligaría a repensar lo que llamamos comienzo. Hace casi un siglo, en las arenas de Mesopotamia, Leon Arguli dirigió excavaciones que hoy suenan como pequeñas revelaciones. Al remover capas en Ur, su equipo encontró pisos y cimientos que no pertenecían a una sola línea temporal. Había ciudades con calles planificadas, con talleres y tumbas, y entre unos niveles y otros se intercalaban capas de arcilla fina, marcas húmedas, depósitos que los geólogos reconocerían como estratos de inundación. Uli no ignoró esa arcilla, la interpretó como episodios de agua que volvieron a cubrir lo construido. Desde entonces, aquella arcilla de inundación ha vuelto a aparecer en otros sitios, a veces con variaciones, siempre con la misma pregunta implícita. ¿Un suceso natural borró lo anterior o enterró deliberadamente lo que había? Y mientras uno se imagina esas capas, hay una imagen que aparece con fuerza. Un mapa doblado sobre la mesa del campamento. Un plano hecho por manos antiguas. Quizá una tablilla con trazos torpes de una costa. Quizá una carta dibujada siglos después que reproduce una memoria oral. ¿Podrían los habitantes de aquellos lugares haber guardado la forma de su mundo en marcas sobre arcilla o en relatos que se transcribieron? ¿Podría un trazado de costa perpetuarse lo bastante como para que, miles de años después, esa misma línea aparezca en una carta que no concuerda con el litoral que vemos hoy? En la ciudad de Jericó, la arqueóloga Kathleen Kenyon cavó con una paciencia que casi era liturgia. Sus muros revelaron niveles de ocupación superpuestos, y la famosa torre, una estructura circular y sólida, descollaba, parcialmente enterrada, entre sedimentos. Kenyon observó que algunos de esos niveles anteriores estaban cubiertos por capas que hablaban de destrucción y renovación. Allí, como en Ur, el tiempo no era una línea recta, sino una pila de eventos, construcciones, colapsos, nuevos pisos sobre antiguos escombros. Las personas que vivieron cerca de ríos o en llanuras aluviales lo sabían bien. El agua decide, y a veces decide con violencia. Piensa en esas paredes cuando vuelvas a mirar un mapa antiguo. Tal vez lo que se registra en la tinta no es solo la geografía, sino la memoria de una costa que fue hogar de quienes levantaron esas piedras. Un plano podría conservar, en sus líneas imperfectas, la sombra de una calle o la ubicación de una bahía que la marea borró. No es una prueba concluyente, es una pista que tensiona nuestra curiosidad. Más al oeste, en lo que hoy llamamos Anatolia, Çatalhöyük se presenta como un enigma de continuidad. Sus casas se amontonaban unas junto a otras, conectándose por tejados que se usaban como calles. No hay calles definidas en el sentido moderno, sino un tejido doméstico que se reconstruye una y otra vez en el mismo lugar. Allí la arqueología muestra algo distinto, no solo capas que representan destrucción y lecho de ríos, sino una persistencia de ocupación que sugiere una forma de vida estable y compleja mucho antes de lo que nuestros relatos clásicos solían admitir. La gente allí levantaba muros, pintaba paredes, enterraba sus muertos bajo los suelos de sus casas.
Cada generación añadía su huella y el pueblo entero crecía hacia arriba, estrato tras estrato. ¿Dónde encaja un mapa en ese tejido? Podría ser que las comunidades que vivían en llanuras y cuencas costeras tuvieran desde siempre sistemas para recordar límites, marcas en piedras, relatos cantados, pequeñas tablillas con anotaciones. Esos sistemas, al ser trasladados o copiados, podrían haber producido mapas que, siglos después, se leerían como mapas de costas diferentes. Si contrapones una carta antigua con un moderno levantamiento costero, a veces se encuentran correspondencias inquietantes, bahías que aparecen dibujadas con un trazo confiado, mientras que hoy son solo profundidades azules. Hace relativamente poco, el nombre de Göbekli Tepe cambió la manera en que muchos arqueólogos piensan el pasado lejano. Bajo la dirección de Klaus Schmidt, aquel montículo en el sudeste de Turquía reveló círculos de pilares tallados con escenas animales y motivos abstractos. Las dataciones que se proponen para esas construcciones remontan su uso ritual a épocas sorprendentemente tempranas. Hablamos de tiempos en que, según modelos convencionales, la sedentarización y la arquitectura monumental aún no eran la norma. Göbekli Tepe sugiere que comunidades capaces de cooperar a gran escala y de invertir en obras simbólicas existieron mucho antes de lo que se pensaba. Algunos pilares muestran alineamientos que algunos investigadores han vinculado con observaciones astronómicas, aunque tales interpretaciones deben tratarse con cautela. En la noche en que se erigieron esos pilares, ¿habría alguien que dibujara la costa más cercana en una tablilla? Es plausible. Al igual que en Ur o Jericó, la gente allí vivía inmersa en un paisaje que cambiaba con las estaciones, con periodos húmedos e inviernos más secos. Si las costas y los cursos de agua eran distintos, las representaciones de esos bordes podrían haberse transmitido en distintos soportes, en piedra, en barro cocido, en relatos que se recitaban alrededor del fuego. De nuevo, no estamos afirmando que exista una copia exacta del mapa en una tablilla. Proponemos que la cartografía, en un sentido amplio, desde marcas de pesca hasta mapas navegacionales primitivos, pudo registrar memorias de un mundo que cambió. Cruzando los océanos en dirección a las costas del subcontinente indio, se han registrado relatos y descubrimientos que alimentan la misma duda. Cerca de la costa de lo que hoy es Gujarat, India, se han encontrado restos sumergidos que algunos atribuyen a ciudades portuarias antiguas, a veces vinculadas con la mítica Dwarka de los textos hindúes. En el agua cercana a la isla de Yonaguni, frente a Japón, formaciones de piedra que algunos interpretan como estructuras hechas por el hombre despiertan debates encendidos. ¿Son terrazas submarinas talladas o relieves naturales labrados por la erosión? En ambos casos, la presencia de estructuras sumergidas nos recuerda una verdad simple. El nivel del mar no es fijo, y donde hoy hay mar, durante otras eras pudo haber tierra firme habitada. Los mapas, sean cartas náuticas, tablillas o relatos costeros, podrían conservar la memoria de esas ciudades. Una carta antigua, trazada sobre cuero o pergamino, podría mostrar un puerto que hoy yace a varios metros de profundidad. Esa carta no sería una prueba en sí misma, sería una promesa, una sugerencia que invita al sondeo, al buceo, a la perforación. Pero a menudo lo que manejan los arqueólogos y los cartógrafos son fragmentos, una línea, una bahía, una anotación de calado que sugiere la existencia de un muelle. Esos fragmentos ponen en evidencia un problema mayor. Nuestras búsquedas arqueológicas han estado, históricamente, demasiado centradas en tierra firme. En Asia del Sur y en el Pacífico, las leyendas locales hablan de islas que se hundieron y de héroes que llegaron por mar. Un mapa tradicional, dibujado por un cartógrafo local siglos después de un hundimiento, podría ser un intento de preservar la memoria de una costa perdida. La dificultad estriba en la interpretación. ¿Fue el mapa creado por alguien que recordaba la costa o por alguien que confiaba en relatos? ¿Fue copiado de un mapa más antiguo hoy perdido? La documentación estricta muchas veces no existe. Lo que queda son trazos y testimonios. Volvamos por un momento a Mesopotamia. La lista de reyes sumeria. El poema de Atrahasis, fragmentos que más tarde se recogerían en el poema de Gilgamesh, contienen relatos de diluvios y de hombres que sobrevivieron a enormes crecidas. En esos textos, el agua es a la vez castigo y reset. Borra, y al hacerlo, obliga a la reconstrucción. Los sumerios no son los únicos que conservaron esas historias. Tradiciones de lugares tan distantes como la cuenca amazónica o las islas del Pacífico conservan mitos de grandes aguas. Desde un punto de vista crítico, hay que separar el mito de la evidencia material, pero no es menos cierto que la repetición de un motivo a escala global
sugiere una experiencia que a lo mejor tuvo en algún momento una base en sucesos naturales de gran impacto. Si los mapas fueran capaces de llevarnos a esas experiencias, sería porque comunidades enteras habrían encontrado maneras de fijar límites y memorias. Un cartógrafo antiguo podría haber copiado la forma de una bahía que ya mañana sería menos profunda. Un grabador podría insertar un puerto en la orilla que ya no volvería a existir. Imaginar esos planos es imaginar una cadena de transmisión, de la experiencia directa a la memoria oral, y de esta a la representación material. La cartografía en este sentido sería tanto un registro técnico como un acto de preservación cultural. A lo largo del globo hay ejemplos que invitan a esa lectura cuidadosa. Harappa y Mohenjo-Daro, en la llanura del Indo, muestran planificación urbana avanzada y sistemas de drenaje que denotan una administración sofisticada. Parte de la economía de esas ciudades dependía del acceso al agua, y según algunos modelos, del comercio marítimo. Si parte de sus antiguos puertos y vías de acceso se hallaran hoy sumergidos o alterados por cambios de nivel, parte de la historia económica podría faltar en los estratos que actualmente excavamos. Nuevamente, estamos en el terreno de la posibilidad. La ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia. En las imágenes que nos acompañan mientras contamos estas historias, hay siempre un objeto recurrente, el mapa doblado en un cajón. No es un mapa cualquiera, es ese plano que alguien hizo pensando en costas vivas, en bahías con pescadores, en ríos navegables. Lo imaginamos manchado, reparado, con anotaciones marginales. Al lado de ese plano puede haber una pequeña tablilla con cuentas, una lista de reyes que recuerda dinastías antiguas, un sello con motivos geométricos. Juntos, esos objetos forman una constelación interpretativa que nos obliga a replantear la manera en que reconstruimos el pasado. Pero es necesario, a estas alturas, introducir una advertencia que no quiero que se pierda en el susurro del relato. Todo lo que presentamos ahora es tentativa. Llamarlo hipótesis no debería sonar a timidez intelectual, sino a honestidad. Las correlaciones entre mapas, mitos y restos arqueológicos son poderosas, a veces inquietantes, pero no constituyen una prueba definitiva. Cada sitio exige estudio específico, dataciones rigurosas, perforaciones y sondeos, y sobre todo, la colaboración entre disciplinas: arqueología terrestre, arqueología marina, geología, paleoclimatología y antropología. La historia, más que una línea única de inventos, podría ser un palimpsesto donde se escriben, borran y reescriben trazos de civilización. A medida que profundizamos en los ejemplos, conviene mantener esa doble respiración, maravilla y prudencia, porque hay descubrimientos que parecen desafiar la cronología aceptada, y hay interpretaciones que amplifican lo que en realidad podría ser coincidencia o efecto local. Göbekli Tepe puede ser monumental y antiguo. Eso no prueba una red global preglaciar de ciudades. Las ruinas sumergidas frente a Gujarat pueden indicar asentamientos costeros perdidos. Eso no prueba que existiera un continente entero devorado por el mar. Lo que sí sugiere esa constelación de datos es que la memoria humana, materializada en mapas y relatos, podría conservar trazas de paisajes que cambiaron radicalmente con el tiempo. Volvamos a la imagen del mapa por un momento, porque será nuestro hilo conductor. Imagina que puedes superponer sobre una carta náutica moderna un trazado antiguo. No necesariamente todo encaja, pero algunas líneas coinciden con accidentes geográficos ahora sumergidos. En ciertas áreas, como plataformas continentales que hoy están a pocos metros de profundidad, la posibilidad de encontrar restos de ocupación es real y detectada por sondeos esporádicos. Pero la mayor parte del fondo marino permanece sin exploración arqueológica sistemática. Esa zona blanca en nuestras investigaciones es un vacío que curiosamente coincide con los lugares donde un pasado costero habría dejado sus huellas. Mientras piensas en ese vacío, la memoria vuelve a las historias que las propias sociedades guardaron, relatos de grandes inundaciones, instrucciones de cómo construir embarcaciones, listas de reyes que sugieren continuidad administrativa más allá de episodios traumáticos. En la lista de reyes sumeria, por ejemplo, hay una sensación de antigüedad casi mítica en la que monarcas de tiempos remotos reinan durante periodos que hoy readaptamos con cautela. Esos textos no son registros exactos en el sentido moderno, pero sí son testimonios de una tradición que reconoce una cadena de mando anterior a lo que nosotros llamamos historia escrita.
Si asumimos que la administración, los sistemas de irrigación, contabilidad y gobierno pudo heredarse de prácticas anteriores, entonces estamos ante la posibilidad de una transferencia de conocimientos que no exige una línea ininterrumpida, sino una reconstrucción en la que el rescate de técnicas y saberes es central. Una noche, al calor de la hoguera, la necesidad de recordar la forma de la costa para pescar o negociar puede haber llevado a dibujar el contorno del litoral en una tablilla. Esa tablilla se convirtió en mapa, y el mapa en memoria. En un mundo de constantes transformaciones, subidas y bajadas de nivel, terremotos, variaciones en el cauce de ríos, los mapas funcionaron como cuerdas que unían el presente con un pasado práctico. Pero cuando las aguas subieron de manera abrupta o lenta, esas cuerdas se cortaron o se enterraron bajo sedimentos. Los mapas, si sobrevivieron, pudieron viajar hacia el interior, ser copiados, reinterpretados. De ese modo, un mapa que en su origen fue funcional, pudo transformarse en gesto simbólico, una representación de un hogar perdido. Mientras recorro estas escenas, no dejo de sentir una punzada de asombro. Las huellas son discretas y en ocasiones obstinadas en su silencio. Una capa de arcilla en Ur, una torre parcialmente enterrada en Jericó. Casas que se superponen en Chataloyuc, pilares rituales en Gobekli Tepe, terrazas sumergidas y restos costeros frente a Guyarat y Yonaguni, ciudades planificadas en la llanura del Indo. Cada uno de esos testimonios responde a su propio contexto, pero juntos componen una melodía inquietante. No es una sinfonía concluyente, más bien un motivo que se repite en distintas tonalidades. Antes de continuar, te pido un gesto pequeño. Si esta narración está tocando algo en tu curiosidad, si quieres seguir caminando conmigo por playas que ya no existen, suscríbete y deja un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Eso nos ayuda a mantener estas exploraciones y, más importante, a reunir relatos locales, mapas, leyendas, nombres de bahías que ya nadie usa. Un comentario puede ser la chispa que encienda una nueva búsqueda. Continuemos entonces con otro tipo de vestigio. En algunas costas, pescadores cuentan que sus padres hablaban de piedras fuera de lugar, de muros bajo la marea que dificultaban las redes. Donde la tradición oral persiste, a menudo aparece la pista que el arqueólogo moderno necesita para decidir dónde sondear. No todo lo que los relatos señalan resulta ser una ciudad perdida. Muchas veces se trata de accidentes geológicos o de formaciones naturales. Pero en otros casos, las memorias coinciden con hallazgos materiales. Los testimonios humanos no son pruebas por sí solos, pero sirven como brújula para orientar la búsqueda en esa zona blanca marina. Piensa en la diferencia entre excavar en secano y sondear en el lecho marino. En tierra, la estratigrafía se observa a cielo abierto. Bajo el agua, la sedimentación, la bioturbación y la dinámica costera complican la lectura. Los mapas que podrían guiar esas prospecciones a menudo son escasos, dispersos o discutidos. La cartografía antigua entonces conserva un valor doble. Por un lado, nos ofrece pistas sobre la disposición de la costa tal como la recordaron las sociedades que la produjeron. Por otro, nos plantea problemas de interpretación, porque muchas cartas se copian sobre fuentes más antiguas o son productos de tradiciones simbólicas que mezclan memory y mito. En algunos casos históricos concretos, la cartografía ha arrojado hallazgos. Existen cartas náuticas y relatos que han llevado a exploraciones arqueológicas exitosas. En otros casos, mapas han llevado a búsquedas en lugares que no han dado más que rocas naturales. La lección es clara. Un mapa es una sugerencia, no un veredicto. Pero cuando una carta coincide con una leyenda y con un indicio geológico, una plataforma con restos anómalos, un perfil sedimentario que sugiere ocupación, el conjunto se convierte en una hipótesis sólida que merece inversión científica. Mientras nos preparamos para adentrarnos más en la geología y en la evidencia marina, esos temas que nos dirán cómo cambió el nivel del mar y qué lugares quedaron bajo agua, merece la pena detenerse en la percepción humana del mapa. Para quienes lo dibujaron, un mapa podía ser tanto herramienta como memoria sagrada. Un trazado de la línea de costa podía servir para navegar, para reclamar recursos, para recordar un hogar que la marea arrebató. La cartografía antigua, en ese sentido, es una forma de resistencia contra el borrado que produce el agua. Trazar es conservar en el tiempo. Y sin embargo, los trazos en un mapa son también frágiles. Se pueden copiar mal, se pueden interpretar fuera de contexto.
Un puerto anotado puede ser un error del copista. Una bahía marcada con seguridad puede ser una conjetura basada en tradición oral. La prudencia historiográfica exige que a cada mapa se le aplique un conjunto riguroso de comprobaciones: datación del soporte, análisis de la tinta o de la tablilla, comparación con sedimentos y estructuras materiales. Esa cautela no es obstáculo para la imaginación, es su aliado, porque imaginar sin comprobar es construir castillos en la arena. Comprobar sin imaginar es dejar pasar preguntas que podrían cambiar nuestro entendimiento. Y ahora, mientras la noche se espesa y el murmullo del oleaje parece venir de todas partes, volvemos a la pregunta con la que empezamos: ¿y si los mapas antiguos revelaran continentes que no deberían existir? No lo decimos como sentencia, sino como hipótesis que merece atención. Las piezas que hemos colocado: Ur, Jericó, Chataloyuc, Gobekli Tepe, Duarca, Yonaguni, Jarapa, forman un tablero en el que líneas sueltas pueden ayudar a dibujar formas mayores. Pero para avanzar necesitamos tender puentes entre disciplinas. Necesitamos que el sondeo marino se coordine con la arqueología terrestre, que las dataciones se crucen con las leyendas y con los modelos climáticos, que los mapas se tomen como lo que son: artefactos humanos con valor informativo pero también con límites interpretativos. En el siguiente tramo de esta caminata nocturna exploraremos ese puente, la geología del fin del último máximo glacial, la dinámica del nivel del mar, y cómo esos procesos pudieron transformar litorales enteros en plataformas submarinas. Analizaremos con calma casos concretos de sondeos y de hallazgos submarinos, y veremos qué tan robustas son las correspondencias entre mapas antiguos y costas ahora sumergidas. Por ahora, nos quedamos con la imagen del mapa doblado en la penumbra, con el rumor de las excavaciones al fondo, con la sensación de que debajo de nuestras ciudades hay capas que guardan historias que aún esperan ser leídas. La noche es propicia para eso, para imaginar sin perder la mirada crítica, para dejar que las preguntas nos lleven hacia los puntos donde la evidencia llama a ser explorada. La Tierra no solo conserva memoria en piedra, la guarda también en agua, en el lento ascenso de una línea costera que borra muelles y muros, en la muerte de playas que fueron fértiles y en la entropía de mapas que ya no sirven. Para entender cómo una carta antigua podría conservar la huella de una costa extinta, hay que dejar que la geología nos hable con calma, escuchar la voz de los sedimentos y aprender a leer la firma que dejan las subidas del mar. Hace al menos decenas de miles de años, durante el último máximo glacial, enormes volúmenes de agua quedaron atrapados en las capas de hielo que cubrieron gran parte del hemisferio norte. Cuando ese hielo comenzó a derretirse, la cubierta marina recibió un aporte gigantesco: nuevas corrientes, pulsos de agua dulce, grandes variaciones en el nivel relativo del mar. Esas transformaciones no fueron uniformes ni lentas siempre. Hubo periodos de subida relativamente paulatina y episodios de incremento abrupto, impulsados por el colapso de barreras glaciares o por la redistribución del agua hacia los océanos. Para las comunidades humanas que vivían en las márgenes costeras o en llanuras cercanas al mar, la Tierra cambió de forma dramática en una escala que puede resultar difícil de imaginar. Playas que se volvieron bancos de lodo, estuarios que se convirtieron en mar abierto, cuencas que se inundaron hasta desaparecer de la memoria cotidiana. Cuando un asentamiento queda cubierto por sedimentos marinos, algo curioso sucede. La misma agua que borra puede, en condiciones especiales, preservar. Las capas de arcilla depositadas por episodios de inundación sellan pisos y objetos, crean un tapón que protege estructuras frente al oxígeno y a la bioturbación. Esa es la razón por la que en ocasiones encontraremos conchas, madera trabajada o restos arquitectónicos sorprendentemente bien conservados bajo metros de sedimento. Pero ese sello es frágil. La preservación depende de la velocidad de enterramiento, de la química del sedimento, de la actividad biológica. Así, algunos testimonios aparecen como fósiles de vida cotidiana: postes, gripas de embarcadero, fragmentos de cerámica. Otros se deshacen sin dejar rastro. Leer esos restos requiere técnicas distintas a las de una excavación urbana. El lecho marino exige batimetría, fotografías laterales por sonar, investigación mediante ROVs y buzos especializados, y el test científico de los núcleos de sedimento. En los últimos decenios, la tecnología ha avanzado. El multi-AS nos devuelve mapas detallados de la topografía submarina. El SiteScan nos permite identificar anomalías. El coring nos ofrece ventanas de corte que registran capas depositadas hace miles de años. Cuando estos métodos se combinan con mapas históricos y tradiciones orales, surge una estrategia poderosa de investigación: seguir las pistas del pasado impreso sobre papel y sobre el fondo marino a la vez. Ese cruce interdisciplinario es justamente donde nacen las hipótesis que hemos ido nombrando. Si hay coincidencias entre una carta antigua,
una leyenda local y una terraza con restos anómalos detectada por sonar, entonces la hipótesis de una costa perdida gana fuerza y merece prospección científica. No siempre resulta así. A menudo el resultado es una formación rocosa natural o un sedimento peculiar sin estructura humana, pero otras veces, y esto ha sucedido en áreas tan dispares como el sur de Asia y el Mediterráneo, los indicios apuntan a ocupación humana en niveles que hoy yacen bajo la marea. Tomemos un ejemplo de cómo funciona la triangulación entre datos. Un mapa dibujado por un marinero de un puerto antiguo puede conservar el contorno aproximado de una bahía. Un pescador contemporáneo puede relatar que su abuelo temía redes que se enredaban en muros fuera de la vista. Un levantamiento batimétrico muestra una plataforma con rasgos lineales y bloques alineados que no se ajustan al patrón erosivo típico de la zona. Un análisis de núcleos revela capas de sedimento intercaladas con material carbonizado y fragmentos cerámicos datables. En conjunto, estas piezas construyen una hipótesis plausible de presencia humana litoral ahora sumergida. Cada pieza, por separado, sería insuficiente. Juntas, abren una puerta que merece ser empujada con prudencia científica. Ese método, sin embargo, choca con un problema práctico. La arqueología ha estado durante siglos orientada hacia lo que se ve y se puede excavar a cielo abierto. Los grandes proyectos han preferido ciudades, tumbas, templos que aparecen al desenterrar un perfil. La plataforma continental, esa vasta zona blanca del conocimiento, requiere recursos distintos: embarcaciones, equipos especializados, tiempo de inversión y financiación estable. Además, existe un sesgo conceptual. Nuestras categorías, inicio, invención, progreso, tienden a mirar el pasado como una escalera. Si grandezas monumentales aparecen ya en horizontes tan remotos como Göbekli Tepe, la pregunta es si hubo raíces más antiguas que alimentaron esa floración. No es una falsa dicotomía, es una posibilidad que la arqueología terrestre sola difícilmente puede comprobar. En las últimas décadas, algunas campañas marinas han dado resultados que tensionan la narrativa convencional. Frente a Gujarat, investigaciones marinas detectaron estructuras y niveles sedimentarios que han sido interpretados por algunos equipos como restos de asentamientos antiguamente costeros, ahora cubiertos por mar. En el Pacífico, terrazas frente a Yonaguni han sido objeto de debate. Para unos, formaciones modeladas por la erosión; para otros, evidencias de intervención humana. En cada caso hay especial cuidado en no saltar a conclusiones. La simplicidad de una explicación natural es a menudo la más probable, pero la constancia de ciertas pistas obliga a estudiar con herramientas más finas. Cuando una estructura submarina se asocia a cerámica o a objetos claramente manufacturados, la interpretación humana se vuelve la hipótesis dominante. Pero eso exige pruebas, dataciones, contextos claros, replicación de hallazgos por equipos independientes. Paralelamente a estos descubrimientos físicos, la cartografía tradicional y los relatos escritos ofrecen pistas que no debemos despreciar. En muchas culturas, la memoria del litoral sobrevivió en canciones, en instrucciones de pesca, en listas de sitios que eran relevantes para la economía local. La cartografía profesional o semiprofesional, tablillas, pergaminos, cartas de navegación, puede cristalizar esa memoria en líneas y nombres. Por supuesto, esa transmisión no es inocente. Con cada copia, con cada traslación de un soporte a otro, se introducen errores, interpolaciones y reinterpretaciones. Un puerto puede convertirse en una referencia simbólica más que en un punto geográfico preciso. Un mapa puede mezclar observación con mito. No obstante, cuando varias tradiciones cartográficas, independientes entre sí, registran un accidente costero parecido en la misma región, la señal antropológica es fuerte. Es aquí donde aparecen los textos sumerios y otras tradiciones antiguas como piezas del rompecabezas cultural, no como evidencia física per se. La lista de reyes sumeria, con su extraña mezcla de onomástica histórica y cifras que parecen reflejar un pasado mítico, no nos da coordenadas, pero la persistencia en la narrativa de reinos anteriores y de reinados que terminan con catástrofes hídricas insinúa que la memoria administrativa, la noción de linaje político y la idea de continuidad institucional pudieron sobrevivir a episodios de destrucción. Atraasis y los relatos que luego dialogaron con Gilgamesh describen grandes inundaciones y supervivientes que deben recomenzar la vida. En términos prácticos, esas historias pueden contener elementos útiles: la supervivencia de nombres de lugares, la mención de ritos relacionados con el agua, instrucciones sobre la construcción de embarcaciones o depósitos de grano. Esos no son testimonios arqueológicos, son mapas de acción cultural, que cuando se cruzan con la evidencia material ayudan a orientar hipótesis. Imaginar una red de comunidades costeras que compartieron conocimientos de navegación,
técnicas agrícolas y formas de administrar recursos no requiere inventar una mega ciudad unificada ni una civilización global anterior al diluvio. Basta con concebir intercambios regionales, rutas marográficas, cabotajes, intercambios de oficios y de saberes. Las listas administrativas, las que registran redistribución de grano, el funcionamiento de los templos, la sucesión de gobernantes, funcionan como el respaldo institucional de esas redes. Si parte de los puertos que sustentaban ese sistema desaparecieron, la administración no se desvanece de la noche a la mañana. Se reubica, se adapta y en ocasiones conserva nombre y memoria en registros posteriores. Ese es el sentido de herencia que proponemos, no transmisión ininterrumpida, sino rescate, copia y reconversión de técnicas y estructuras. Visualmente, ese proceso puede imaginarse con claridad si pensamos en mapas superpuestos. Toma una carta costera antigua, una batimetría moderna y la reconstrucción paleogeográfica de una plataforma continental expuesta hace 12.000 años. Al sobreponerlas, algunas líneas coinciden de forma notable. Bahías que hoy son bancos someros aparecen como ensanchamientos en la cartografía antigua. Promontorios, ahora sumergidos, aparecen marcados con nombres o anotaciones. Esa concordancia no prueba todo por sí sola, pero establece una correspondencia que justifica exploraciones localizadas. La arqueología marina solo puede actuar con economía de recursos. No se perfora ni se bucea por todo el mapa. Se eligen objetivos con probabilidades mayores de éxito. Los mapas antiguos, así, funcionan como una suerte de filtro heurístico para dirigir la investigación. Aún así, debemos ser explícitos sobre los límites de la inferencia. La descripción de una bahía en un mapa medieval no necesita tener una correspondencia exacta con una línea costera preglaciar. El cartógrafo pudo trabajar con copia de copia o con datos sacados de testimonios orales alterados por el paso de siglos. En algunos casos, lo que parece una costa perdida es simplemente una mala interpretación de la orografía. Además, los procesos tectónicos pueden cambiar la elevación local. La subsidencia por sedimentación o el levantamiento por actividad tectónica alteran la posición relativa del mar y de la tierra, lo que complica la lectura directa entre un mapa y la situación actual del fondo marino. Ante esas complejidades, la prudencia metodológica es nuestra aliada. La secuencia correcta para validar una hipótesis cartográfica marina sería algo así. 1. Identificación de una correspondencia plausible entre mapa, tradición y anomalía batimétrica. 2. Sondeo geofísico fino, multi-AS, side-scan, magnetometría, para identificar estructuras. 3. Toma de núcleos sedimentarios para comprobar estratigrafía y fechados relativos. 4. Inmersión y muestreo directo, con dataciones radiocarbónicas y estudios de materiales culturales. 5. Réplica por equipos independientes. Cada paso reduce la posibilidad de error y refuerza la interpretación si los resultados son coherentes. En muchos lugares del mundo, ese proceso se ve obstaculizado por recursos, por acceso y por prioridades académicas. No son excusas para el abandono de la idea, son condiciones prácticas que explican por qué muchas costas perdidas permanecen en el reino de la hipótesis. A medida que la discusión se vuelve pública, aparece otro peligro: la simplificación y el sensacionalismo. Las historias que combinan mapas y continentes perdidos gustan mucho porque concilian misterio y aventura. Decir que un mapa revela un continente perdido vende bien, pero debemos resistir esa tentación narrativa. Lo genuinamente fascinante no es una teoría totalizadora que lo explique todo, sino la acumulación paciente de indicios que nos obligan a repensar categorías. La historia reconstruida desde abajo, desde estratos, mapas, relatos y sedimentos, puede mostrarnos que la invención no fue un acto singular e inmediato, sino un proceso de recuperación. Recuperación de técnicas, de administraciones, de saberes navales y agrícolas después de catástrofes. Esa lectura no disminuye la grandeza de los logros posteriores, la enraiza en una red de continuidades y adaptaciones. Permíteme dibujar, con palabras, un escenario plausible sin afirmar que sea la única verdad. Imagínate una costa rica en estuarios y promontorios, donde pequeñas comunidades practican la pesca estacional y el comercio cabotaje. Esos pueblos poseen conocimientos de navegación, tablas de viento y corrientes. Tienen administradores que registran la llegada de cargamentos,
templos que coordinan almacenes y artesanos que producen herramientas de intercambio. Llega, en un lapso geológico breve, una inundación que transforma la fisonomía litoral. Algunos puertos desaparecen, otros se obstruyen con sedimento, caminos se vuelven insalvables. Las comunidades sufren pérdidas catastróficas. Los supervivientes se reagrupan tierra adentro o se trasladan a zonas reservas. Algunos portan consigo mapas trazados en tablillas, otros recitan canciones que nombran bahías antaño propicias. Los sabios y los escribas intentan preservar la memoria, transcriben nombres, copian contornos, registran coordenadas relativas empleando puntos de referencia que aún pueden observar. Con el tiempo esas copias circulan, se mezclan con tradiciones de otros grupos, y dan lugar a cartas que más tarde los arqueólogos encontrarán en bibliotecas o en archivos. Lo que queda en el paisaje es tanto la ausencia material, muelles y malecones ahora bajo el mar, como una red de señales culturales, nombres persistentes, prácticas técnicas recuperadas, tradiciones administrativas que se reinventan. Si ese escenario se repite en distintos lugares del planeta, es comprensible que encontremos patrones convergentes, mitos del diluvio, mapas que registran costas distintas a las actuales, asentamientos sumergidos en plataformas poco profundas. No es necesario postular una única capital de la Tierra antigua, ni una única cultura que lo unificara todo. Basta con comprender que la experiencia humana ante cambios marinos fue compartida y que la memoria comunitaria tiene recursos para sobrevivir. La cartografía, en ese sentido, es una forma técnica de esa memoria. Mirar hacia adelante implica también repensar prioridades. La arqueología marina debe ganar un lugar mayor en los planes de estudio, en el financiamiento y en la formación de nuevos equipos. Es urgente ampliar el mapeo batimétrico de plataformas costeras, que hoy siguen sin cartografiarse en detalle. Es necesario combinar la ciencia con el respeto por las comunidades locales. Muchas de las leyendas sobre costas perdidas no son datos marginales, son el tejido vivo de identidades cuyos ancestros vivieron esos cambios. Los proyectos deben acercarse con sensibilidad, integrando la tradición oral con la técnica y evitando la apropiación sensacionalista. También hay límites éticos. Un hallazgo submarino no es un trofeo exótico, es patrimonio de poblaciones actuales que reclaman vínculo con ese pasado. Las decisiones sobre excavación, exhibición y conservación requieren diálogo con esas comunidades. La búsqueda de continentes perdidos no puede convertirse en una excusa para el expolio. La ciencia responsable integra, respeta y se debe a una ética de cuidado. Hacia el clímax de esta indagación, aparece inevitablemente la pregunta que da forma a la narración. ¿Qué cambiaría en nuestra historia si se confirmaran con pruebas robustas redes costeras antiguas ampliamente ocupadas y hoy sumergidas? Primero, nuestra narrativa sobre el inicio dejaría de ser lineal. La idea de un único punto de invención, una ciudad fundadora que marca la salida de la humanidad hacia la civilización, cedería lugar a un cuadro más complejo, generaciones que reinventaron, rescataron y adaptaron saberes. Segundo, comprenderíamos mejor la resiliencia humana, cómo sociedades que enfrentaron pérdidas traumáticas reconstruyeron instituciones, tecnologías y rutas económicas. Tercero, recuperaríamos nombres y lugares que hoy son memoria fragmentada. Eso ampliaría nuestro mapa cultural y por ende la comprensión de dispersiones de ideas, tecnologías y estilos artísticos. Pero, y esto es fundamental, esas transformaciones intelectuales y culturales, aun cuando fuesen probadas, no suponen que existiera una única civilización madre de la que descendieran todas las demás. Más verosímil es la imagen de redes múltiples, entrelazadas por intercambio, cada una con grados variables de sofisticación, algunas de ellas con capacidad para construir estructuras colectivas de gran escala y otras más íntimas y locales. Las coincidencias en mitos del diluvio, por ejemplo, pueden surgir tanto de respuestas similares a los mismos fenómenos naturales, como de contactos culturales de largo alcance. La hipótesis más prudente y fructífera es aquella que admite pluralidad de procesos. Al llegar al final de esta noche de mapas y mareas, quiero devolverte a la imagen con la que empezamos, el plano viejo doblado en un cajón. Ahora, cuando imagines ese papel, piensa en la cantidad de manos que lo han tocado, piensa en las rutinas que lo hicieron necesario,
la pesca, el comercio, el rescate de familia en botes, la transferencia de técnicas de navegación. Piensa en la mezcla de odio y cariño que acompaña a la memoria de una pérdida. Un mapa es registro técnico, sí, pero también es un objeto cargado de emoción. Es la cartografía del olvido y del recuerdo. La arqueología, cuando se acerca con herramientas modernas y con humildad metodológica, puede devolver algunos de esos trazos a la luz. Lo hará de forma fragmentaria, mediante sondeos, mediante dataciones capituladas, mediante la paciente acumulación de pruebas que permitan transformar la hipótesis en conocimiento factible. Otras preguntas quedarán abiertas siempre. ¿Cuánto recuperaremos? ¿Qué tanto seguirá siendo relato? Lo interesante, sin embargo, es el proceso en sí, la colaboración entre disciplinas, la escucha a las memorias locales, la prudencia científica y, sobre todo, la imaginación informada que nos permite hacer preguntas productivas. Antes de que el sueño nos alcance, hagamos una última superposición en la mente. El mapa antiguo desplegado sobre una mesa de trabajo, la pantalla del ordenador que muestra batimetrías, el sedimento extraído del fondo como una tira de tiempo y una carta anotada con un nombre que resuena en una canción contada por una voz anciana junto al fuego. Ese conjunto de objetos y voces es el verdadero mapa que proponemos seguir. No es una ruta hacia un continente mítico, sino hacia una comprensión más rica de cómo los humanos respondieron a cambios ambientales extremos. Si alguna vez encontramos un puerto sumergido con su muelle aún reconocible, ese descubrimiento nos dirá dos cosas a la vez: que el pasado fue más complejo de lo que imaginábamos y que la memoria colectiva, a su modo, puede sobrevivir incluso a la catástrofe. Mientras guardas estas imágenes y las dejas deslizarse hacia el sueño, recuerda que el mar que ojea costas y mapas es un historiador paciente. No avanza con prisa, pero escribe. Nosotros, con nuestros instrumentos, nuestras preguntas y nuestras dudas, tenemos la responsabilidad de leer con cuidado lo que ha dejado. No prometo conclusiones definitivas, prometo una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar las narrativas simplistas y a recuperar historias que hasta ahora han quedado solo esbozadas en tinta desvaída. Si te quedó resonando alguna costa o algún nombre, si en tu lugar hay una leyenda sobre una playa que ya no existe o un mapa antiguo en una caja, compártelo abajo. Tu relato puede ser la pista que otros necesiten. Si esta noche te acompañó la curiosidad, suscríbete para que sigamos explorando mapas, ruinas y memorias. Y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué mapas o leyendas locales conoces. Juntos podemos tejer nuevas rutas de investigación respetuosa y urgente. Buenas noches, y que el rumor de las olas te recuerde que la historia suele esconderse justo en el límite entre la tierra y el agua.